Prepárense para una revelación que les volará la cabeza. Él la llamó un error. 5 años después, la vio en un restaurante con la hija de ambos y se dio cuenta de que el verdadero error fue haberse marchado. Alexander Miller había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre inalcanzable para el sentimentalismo que arruinaba a los demás. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una incansable búsqueda del éxito. Así que, cuando Claire, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y le susurró que estaba embarazada, Alexander no sintió más que fastidio. No se detuvo a considerar su miedo o la enormidad de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma afilada eficiencia que aplicaba a los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo con frialdad, su tono tan inexpresivo como si estuviera dando por terminado un contrato. Las palabras cortaron más hondo de lo que él se dio cuenta, pero se alejó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Claire, las palabras destrozaron la frágil esperanza que había albergado en su pecho. Ella lo había amado, o al menos eso creía, confundiendo su confianza y determinación con una fortaleza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había conexión. Sus rodillas casi cedieron al salir de la oficina, las lágrimas quemándole en las comisuras de los ojos, pero se negó a dejar que él la viera quebrarse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había transformado en otra cosa, algo más duro. Se tocó el vientre con suavidad, sintiendo el más tenue aleteo de vida en su interior, e hizo un juramento de que no se derrumbaría, que no importaba cuán doloroso fuera el camino que le esperaba, llevaría a ese niño con cada onza de fuerza que le quedara. En las semanas siguientes, la vida de Claire comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una callada determinación. Las notificaciones de alquiler se amontonaban en el mostrador de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas esperando mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, se ponía la mano en el vientre y le susurraba promesas al pequeño ser que crecía en su interior. Le prometió seguridad, amor y devoción. Le prometió que, incluso si el padre había elegido el poder en lugar de ellos, ella elegiría a su hijo por encima de todo. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, transformando su miedo en resolución. Mientras tanto, Alexander apenas pensaba en ella. Se enterró en reuniones de la junta directiva, acuerdos de adquisición y noches de networking con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Claire se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas de silencio de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado digno de construir, era un ancla que arrastraba al hombre a la mediocridad. Pero para Claire,
La vida ya estaba cambiando de manera irrevocable. La soledad de llevar a un hijo sin apoyo la oprimía con fuerza, pero también lo hacía el milagro de ello. Cada cita con el médico traía una nueva claridad. Primero el suave ritmo de un latido que la hacía llorar en silencio sobre sus manos. Luego, la imagen granulada de su hijo formándose en la pantalla. Y más tarde, las potentes patadas que la sobresaltaban en medio de la noche. Cada hito le recordaba que ya no estaba sola, que su mundo se estaba expandiendo de maneras que Alexander nunca podría entender. Decoró un rincón de su modesto apartamento con muebles de segunda mano, pintando la vieja cuna que encontró en una tienda de segunda mano y cosiendo pequeñas mantas hasta altas horas de la noche, cuando debería haber estado descansando. No tenía a nadie en quien apoyarse, ninguna red de seguridad, pero estaba construyendo algo mucho más significativo que el imperio que Alexander adoraba. A medida que su vientre crecía y las miradas de los extraños pasaban de la curiosidad al juicio, Claire aprendió a caminar con la cabeza en alto. La gente susurraba sobre su soledad, sobre su insensatez al amar a un hombre como Alexander, pero ya no dejaba que sus palabras la hirieran. Llevaba dentro de sí algo más puro que todo su desprecio, el conocimiento de que estaba trayendo vida al mundo, una vida que algún día demostraría ser su mayor fuente de fortaleza. Aunque lloraba cuando nadie la veía y temblaba cuando las facturas se acumulaban más que su salario, nunca consideró abandonar a su hija. En todo caso, la crueldad de Alexander había encendido un fuego en su interior, uno que la impulsaba hacia adelante, con una determinación que nunca supo que poseía. Para el final de esos primeros meses, Claire ya se había transformado. La mujer frágil que había entrado en la oficina de Alexander, temblando de miedo, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, forjado en el dolor y el sacrificio. Alguien que sabía que el camino por delante sería duro, pero que valdría cada paso. No necesitaba el dinero de Alexander ni su aprobación. Tenía algo mucho más grande que su frío imperio. Tenía amor, el tipo de amor que no pide nada a cambio, que era feroz e inquebrantable, que los llevaría a ella y a su hija a través de cualquier tormenta que estuviera por venir. A medida que los meses de su embarazo avanzaban, Claire se encontró navegando por un mundo que se sentía a la vez hostil y milagroso. Su cuerpo se volvía más pesado, cada paso más agotador, y sin embargo, cada aleteo en su interior le recordaba por qué soportaba el dolor y las noches de insomnio. El restaurante donde trabajaba se convirtió tanto en un salvavidas como en un campo de batalla. Necesitaba el dinero, pero las horas de pie le hinchaban los tobillos hasta que le dolían profundamente en la noche. Algunos clientes le sonreían amablemente, preguntando por el bebé con genuino calor, pero otros susurraban con crueldad, lanzando miradas que sugerían juicio sobre una joven que criaba sola a un hijo. Claire se entrenó para mantener la barbilla en alto, para concentrarse en el sonido del latido del corazón de su hija que resonaba en su memoria desde el consultorio del médico, y para dejar que los susurros cayeran como polvo. En casa, su apartamento se convirtió en un mosaico de esperanza y lucha. Las facturas se apilaban sobre la mesa junto a proyectos de costura a medio terminar. Recogía ropa de segunda mano para el bebé, lavando cuidadosamente cada pieza, remendando pequeños desgarros y doblándolas pulcramente en los cajones como si fueran tesoros invaluables. Los amigos le ofrecían la poca ayuda que podían. Un paquete de pañales por aquí, un juego de biberones por allá. Pero la mayoría de las noches
se sentaba sola en su sofá, con las manos en el vientre, susurrándole al niño en su interior. Contaba historias sobre el mundo exterior, describía las flores en el parque y el sabor del pan recién horneado, y prometía que no importaba lo poco que tuvieran, el amor siempre sería abundante. Su embarazo no estuvo exento de complicaciones. Hubo noches en las que agudos dolores la hicieron llorar, cuando el miedo le atenazaba la garganta y la dejaba sin aliento. Más de una vez terminó en la sala de emergencias, agarrándose el vientre mientras los médicos monitoreaban los latidos del corazón del bebé. Cada vez que salía, lo hacía conmocionada, pero más fuerte, decidida a no dejar que el miedo ganara. Los médicos le advirtieron que el estrés y el agotamiento podían dañarla a ella y al niño, pero ¿qué opción tenía? Para sobrevivir, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir moviéndose, tenía que seguir luchando. Aprendió a respirar a través del miedo, a tranquilizarse con el conocimiento de que cada desafío la acercaba a conocer a su hija. El día del parto llegó en una fría tarde lluviosa. Claire había estado en un turno largo cuando comenzaron las contracciones, olas de dolor que la dejaban doblada en la cocina del restaurante. Sus compañeros de trabajo la llevaron rápidamente a un taxi, y para cuando llegó al hospital, su cuerpo ya estaba temblando por la fuerza del trabajo de parto. Las horas se confundieron mientras gritaba, agarrándose a las barandillas de la cama. El sudor corría por su rostro. No había una mano sosteniendo la suya, ni una voz tranquilizadora susurrando aliento. Solo las órdenes rápidas de las enfermeras y los médicos que la guiaban. Su cuerpo se sentía como si se estuviera rompiendo, y sin embargo, debajo de la agonía había una extraña sensación de triunfo. Estaba a punto de conocer a la única persona que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Cuando el lamento de su hija recién nacida finalmente llenó la habitación, los sollozos de Claire se desbordaron en un torrente que no pudo controlar. La enfermera colocó un bulto pequeño y retorciéndose en sus brazos, y mientras miraba el rostro de la niña por primera vez, el mundo pareció detenerse. La bebé tenía una mata de cabello oscuro y ojos que se abrieron lentamente, revelando un azul brillante y penetrante. Claire jadeó. Su corazón se retorció dolorosamente. Esos eran los ojos de Alexander, claros como el día, pero más suaves, llenos no de crueldad, sino de inocencia. Besó la frente del bebé una y otra vez, susurrando entre lágrimas. Lily, mi Lily. En ese momento, toda la soledad y el abandono parecieron disolverse. La niña en sus brazos era la prueba de que no estaba rota, no era inútil, no era un error. Había creado vida, y esa vida le daría la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Sostuvo a Lily cerca, meciéndola suavemente mientras el agotamiento amenazaba con arrastrarla, y susurró votos que solo una madre podía hacer. Nunca dejaría que nadie lastimara a su hija. Nunca la dejaría sentirse no deseada. Y nunca, jamás la dejaría. Cuando Claire fue dada de alta del hospital, llevó a Lily a su pequeño apartamento con lágrimas corriendo por su rostro. La colocó en la cuna que había pintado a mano, la de las esquinas astilladas y la ropa de cama que no combinaba, y se sentó a su lado con un corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Afuera la lluvia aún caía, pero dentro del apartamento había echado raíces una nueva luz. A Claire ya no le importaba el rechazo de Alexander, ni los susurros de los extraños. Tenía algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría entender. Tenía a su hija, y con ella venía una nueva fuerza que nadie,
Ni siquiera Alexander podía quitarle. Los primeros años de la vida de Lily se convirtieron en una prueba de resistencia que empujó a Claire a sus límites. Sin embargo, también tuvieron momentos de alegría tan brillantes que quemaron las sombras de sus luchas. Las noches fueron las más difíciles al principio. Lily tenía cólicos. Se despertaba cada hora con llantos que atravesaban el silencio del pequeño apartamento y dejaban a Claire tropezando fuera de la cama medio dormida. Caminaba por la casa durante horas, meciendo el pequeño bulto contra su pecho, susurrando canciones de cuna y oraciones por la paz. Algunas noches lloraba junto a su hija, el agotamiento tan pesado que sentía que sus huesos podrían romperse bajo su peso. Pero en el momento en que los llantos de Lily se suavizaban hasta quedarse dormida, una ola de amor feroz la invadía, recordándole por qué había elegido seguir luchando. Durante el día, la vida le exigía aún más. Claire volvió a trabajar tan pronto como pudo, dejando a Lily con una amable vecina anciana que se había ofrecido a cuidarla mientras ella esperaba mesas. La separación se sentía como un dolor físico, y a menudo se apresuraba a casa después de turnos largos para tomar a su hija en sus brazos y respirar el dulce aroma del talco de bebé y la leche. El dinero escaseaba constantemente, y Claire aprendió a estirar cada dólar, cortando cupones, comprando en tiendas de segunda mano y a veces saltándose comidas para que Lily nunca pasara hambre. El estrés era implacable. Sin embargo, Claire se aferraba a la imagen de los ojos brillantes y la sonrisa creciente de su hija como prueba de que cada sacrificio valía la pena. A medida que Lily crecía de un bebé a una niña pequeña, el apartamento se llenó de risas y caos. Claire pegaba los coloridos dibujos de Lily hechos con crayones en las paredes, convirtiendo la pintura que se despegaba en una galería de inocencia. Los juguetes desordenaban cada rincón, sin combinar y de segunda mano, pero le daban vida al espacio de una manera que nada más podía. Los primeros pasos de Lily llegaron en una tarde tranquila, cuando Claire se había desplomado en el sofá después del trabajo. Levantó la vista justo a tiempo para ver a su hija tambaleándose hacia ella, con piernas inestables, los brazos extendidos. La conmoción y la alegría que invadieron a Claire la hicieron llorar y reír a la vez mientras tomaba a la pequeña en sus brazos. Cada hito después de eso se sintió como un triunfo no solo para Lily, sino para ambas. Sin embargo, había noches en las que Claire se quedaba despierta, mirando al techo mientras Lily dormía tranquilamente a su lado, atormentada por la ausencia del hombre que las había negado. Se odiaba a sí misma por ello, pero a veces se preguntaba cómo habría sido si Alexander se hubiera quedado. Habría crecido Lily rodeada de comodidad en lugar de escasez, con un padre que la guiara y una madre que no estuviera agotada por el cansancio. Pero luego miraba el rostro dormido de su hija, la forma en que su pecho se elevaba y caía con perfecta inocencia, y se recordaba a sí misma que había elegido el mejor camino. Preferiría criar a Lily en la pobreza llena de amor que en la riqueza envenenada por la crueldad. La personalidad de Lily floreció temprano. Era curiosa y valiente, una niña que hacía preguntas interminables y corría hacia cada nueva aventura con los ojos abiertos de par en par. Su lugar favorito era el parque cerca de su apartamento, donde corría por el patio de recreo con una energía incontenible, su risa resonando en el aire. Otros padres le sonreían, y algunos miraban a Claire con lástima, notando que siempre estaba sola. Pero Claire aprendió a ignorar las miradas. En su lugar, se centraba en la alegría de Lily, en la forma en que los ojos azules de su hija brillaban
cuando descubría algo nuevo, en la forma en que se acurrucaba en su regazo por la noche y le susurraba, «Te quiero, mami». A pesar de las dificultades, Claire construyó un mundo donde Lily se sentía segura y querida. Los cumpleaños se celebraban con pasteles caseros, velas clavadas en glaseados torcidos y regalos cuidadosamente elegidos de cestos de ofertas, pero envueltos con esmero. En Navidad, decoraban un pequeño árbol que Claire había encontrado desechado en la acera, enhebrando cadenas de papel y luces parpadeantes de una tienda de segunda mano. Para Lily era mágico, y para Claire era la prueba de que la alegría podía crearse con nada más que amor y determinación. Mientras tanto, Alexander seguía siendo un fantasma en sus vidas. Claire nunca pronunció su nombre, aunque no podía negar su presencia en los rasgos de Lily. El cabello oscuro, la mandíbula afilada y, sobre todo, los penetrantes ojos azules le recordaban cada día lo que él había elegido abandonar. A veces, Lily señalaba a los hombres en la calle y preguntaba si alguno de ellos era su padre, y Claire sonreía tensamente y negaba con la cabeza, su corazón doliendo. «Él está muy lejos», decía suavemente, aunque en realidad estaba a solo unos kilómetros de distancia, al otro lado de la ciudad, escondido detrás de torres de cristal y salas de juntas. Incluso a medida que pasaban los años, Claire se negó a dejar que la amargura la consumiera. Vertió toda su fuerza en criar a Lily, en enseñarle amabilidad, resiliencia y la creencia de que era profundamente amada. Y aunque la soledad todavía se colaba en el corazón de Claire en los momentos de tranquilidad, sabía que su hija había llenado el vacío dejado por la crueldad de Alexander. Lo que una vez había sido una historia de abandono, se había transformado en una de supervivencia y devoción feroz. Para Claire, esos primeros años la forjaron en alguien más fuerte de lo que nunca había creído que podría ser. Para Lily, sentaron las bases de una infancia donde el amor importaba más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Y aunque ninguna de las dos podía saberlo todavía, se acercaba el momento en que los muros cuidadosamente construidos entre su mundo y el de Alexander comenzarían a agrietarse, y la verdad que había estado enterrada durante años finalmente encontraría su camino hacia la luz. Mientras la vida de Claire había sido consumida por pañales, turnos de noche y el tierno caos de criar a un hijo sola, el mundo de Alexander Miller se había transformado en un imperio reluciente que solo reforzaba su creencia de que había tomado la decisión correcta. En los años posteriores a la partida de Claire de su vida, su empresa se expandió a un ritmo asombroso, adquiriendo rivales y lanzándose a los mercados internacionales. Su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios, aclamado como el joven visionario que había redefinido la estrategia corporativa. Los inversores clamaban por su atención, los competidores temían su próximo movimiento y los políticos buscaban su favor. Desde el exterior, Alexander parecía un hombre que lo tenía todo: poder, riqueza, influencia y el envidiable estilo de vida que conllevaba. Pero debajo de la superficie brillante, las grietas ya habían comenzado a formarse. Su horario era una marcha incesante de reuniones de la junta directiva, cenas con clientes e interminables vuelos por todo el mundo. Cada logro se sentía momentáneamente satisfactorio, pero era rápidamente seguido por un vacío que lo carcomía cuando los aplausos se desvanecían. Vivía en áticos con vistas panorámicas y cenaba en restaurantes
donde la cuenta de una noche equivalía a lo que Claire alguna vez luchó por ganar en un mes. Sin embargo, cuando regresaba a casa después de la medianoche, el silencio de su lujoso apartamento lo oprimía con un peso que ningún éxito podía aligerar. Alexander llenaba ese silencio con distracciones. Siempre había una nueva mujer en su brazo en los eventos, hermosa y glamorosa, pero ninguna se quedaba. Admiraban su riqueza y se deleitaban con el brillo de su éxito, pero nunca lo miraron de la manera en que Claire lo había hecho, con ojos que veían más allá de la superficie. Se decía a sí mismo que no le importaba, que la intimidad era innecesaria, que las mujeres eran intercambiables y temporales. Aún así, de vez en cuando, se encontraba atormentado por el recuerdo de los ojos azules de Claire. Recordaba la forma en que ella lo había mirado con confianza y algo más profundo, algo que nadie más le había ofrecido desde entonces. Desechaba esos pensamientos rápidamente, convenciéndose de que la debilidad no tenía cabida en su vida. Pero los recuerdos se aferraban como sombras que se negaban a desvanecerse. Su pasado familiar, del que nunca hablaba, solo endureció su resolución de permanecer distante. Su padre había sido un hombre frío, obsesionado con la disciplina y las apariencias, mientras que su madre se había refugiado en el silencio mucho antes de que Alexander tuviera la edad suficiente para entender por qué. El amor nunca había sido abundante en su infancia, y el éxito había sido la única moneda que ganaba aprobación. Cuando se miraba en el espejo ahora, veía a un hombre que había superado los logros de su padre, que había labrado su propio lugar en la cima. Pero lo que se negaba a reconocer era el vacío que reflejaba la misma vida que una vez había despreciado. En las raras ocasiones en que se permitía bajar el ritmo, el silencio lo inquietaba. Se paraba junto a los ventanales de su ático, con un vaso de whisky en la mano, mirando las interminables luces de la ciudad. Las torres de abajo brillaban como faros de sus logros. Sin embargo, a menudo sentía una inexplicable inquietud, como si algo esencial faltara. Sus asistentes susurraban que era implacable. Sus socios lo llamaban brillante, pero ninguno de ellos conocía el vacío que le carcomía el pecho a altas horas de la noche. A veces, cuando el agotamiento despojaba sus defensas, se preguntaba si el éxito significaba algo en absoluto si nadie lo esperaba en casa. Cuanto más construía Alexander, más se encontraba cuestionando para qué servía todo. Pero era demasiado orgulloso, demasiado endurecido, para admitir tales pensamientos incluso para sí mismo. Para el mundo, era inquebrantable, el hombre que nunca flaqueaba, que no tenía arrepentimientos. Sin embargo, la verdad era mucho más complicada. Recordaba a Claire, no solo porque lo había desafiado de maneras que otros nunca lo hicieron, sino porque le había ofrecido algo que él había enterrado en lo más profundo de sí mismo: la posibilidad de amar, de pertenecer. Lo había tirado, convencido de que era una debilidad, y ahora, aunque trataba de ignorarlo, a veces sentía el costo de esa decisión oprimiéndolo como una deuda impaga. Incluso mientras continuaba escalando más alto, el vacío nunca lo abandonó. Y aunque él no lo sabía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con el que había abandonado, y los espacios huecos en su vida finalmente serían confrontados de una manera de la que ningún triunfo empresarial o distracción glamorosa podría protegerlo. Era una tarde fresca de otoño cuando Alexander entró en el restaurante que lo cambiaría todo. Había elegido el lugar por su exclusividad, una joya pulida en la ciudad
donde los tratos se cerraban a la luz de las velas y el champán. El maitre d' lo saludó con deferencia, escoltándolo a una mesa de la esquina, donde un potencial inversor ya lo esperaba. Alexander se deslizó en su silla con la misma confianza que llevaba a cada habitación, preparado para diseccionar números y negociar términos. La conversación fluyó sin problemas al principio, hablando de márgenes de beneficio y expansiones de mercado. Pero mientras el camarero servía el vino, un sonido atravesó el pulido murmullo del restaurante que lo hizo detenerse. Era la risa de una niña, brillante, sin restricciones y dolorosamente pura. Casi lo ignoró, hasta que su mirada se desvió por la habitación. En una mesa no muy lejos de la suya, estaba sentada una mujer con cabello dorado que brillaba en la penumbra, sus ojos azules suaves, con una ternura que no había visto en años. Por un momento, se le cortó la respiración, y las pulidas palabras de su inversor se volvieron un ruido sin sentido. Claire parecía mayor, quizás un poco más delgada, pero había un brillo en ella que lo inquietaba. No estaba sola. A su lado, posada en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo, estaba sentada una niña pequeña. Tenía alrededor de 5 años, con una cascada de cabello oscuro y un par de penetrantes ojos azules que parecían brillar como llamas gemelas. El mundo de Alexander se inclinó, y los muros que había pasado años construyendo a su alrededor se agrietaron en un solo latido. No podía apartar la vista. Cada detalle de la niña lo golpeó como un puñetazo. La inclinación de su barbilla, la forma de su nariz, el inconfundible color de sus ojos. Eran suyos. Era como si estuviera mirando un reflejo de sí mismo, suavizado por la inocencia, sin la mancha de la arrogancia o el orgullo. La niña se rió de nuevo, agarrando un tenedor demasiado grande para sus manos, y Claire se acercó para estabilizarla, sonriendo con un calor que hizo que a Alexander le doliera el pecho. Era una imagen tan ordinaria y a la vez tan profunda que lo sacudió hasta la médula. Una madre y una hija compartiendo la cena. Una escena que se había negado a sí mismo sin siquiera darse cuenta. Por primera vez en años, Alexander sintió que su confianza flaqueaba. Su inversor estaba hablando, gesticulando hacia alguna cifra en el contrato, pero las palabras caían en saco roto. La mirada de Alexander permaneció fija en la mesa al otro lado de la habitación. Pensó en el día en que Claire se había parado en su oficina, temblando mientras le decía que estaba embarazada, y en su propia respuesta fría. «Eres un error». El recuerdo quemó más que el whisky que bebía en las noches de insomnio, y mientras observaba a la niña que sabía que era suya, una ola de arrepentimiento lo invadió con tanta intensidad que se agarró al borde de la mesa para estabilizarse. Claire aún no lo había notado. Se inclinó hacia la niña, cortando su comida en trozos más pequeños, susurrando algo que hizo que la niña se riera de nuevo. La escena era insoportable en su belleza y su crueldad. Esta era la vida que había tirado a la basura. No solo la mujer que una vez lo había amado, sino la hija que nunca había conocido. La niña que había abandonado antes de que siquiera diera su primer aliento. La comprensión fue un cuchillo retorciéndose en su pecho. Cuando Claire finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. Por un momento, el tiempo se detuvo. Su expresión se endureció al instante. El calor que había iluminado su rostro desapareció como si una sombra lo hubiera barrido. No había sorpresa en su mirada, solo reconocimiento y una fuerza cautelosa que le dijo que había construido una vida sin él
y no daba la bienvenida a su intrusión. Se volvió rápidamente hacia su hija, su mano rozando el cabello de la pequeña, como para protegerla de un hombre que la miraba fijamente desde el otro lado de la habitación. Alexander se obligó a concentrarse en la conversación en su propia mesa, pero las palabras no significaban nada. Su mente estaba consumida por la imagen de Claire y la niña. Cuando la comida terminó y su invitado se fue, Alexander permaneció sentado, mirando las sobras de su vino sin tocar. Por primera vez en su vida, cuestionó todo lo que había construido. El imperio por el que había luchado se sentía vacío en comparación con el sonido de la risa de esa pequeña niña. Al salir del restaurante esa noche, las luces de la ciudad parecían más frías de lo habitual. Regresó a su ático, pero el silencio que una vez había sido su refugio ahora se sentía asfixiante. El fantasma de los ojos de Claire, llenos de tranquila desafío, y la visión de la sonrisa de su hija lo siguieron hasta la noche. Permaneció despierto durante horas, atormentado por una verdad que ya no podía ignorar. No había extirpado la debilidad cuando se alejó de Claire, había extirpado su propio corazón. A la mañana siguiente, Alexander se despertó con una pesadez que no había sentido en años, un peso que le oprimía el pecho y que ninguna cantidad de ejercicio, trabajo o whisky podía disipar. Se sentó en el borde de su cama, mirando el horizonte a través de los amplios ventanales de cristal. Pero la vista de la ciudad, que una vez lo llenó de orgullo, ahora se sentía sin sentido. Su mente no podía dejar ir la imagen de la niña pequeña en el restaurante. Su risa resonaba en sus oídos. Sus ojos azules lo perseguían con su familiaridad, y el recuerdo de la expresión cautelosa de Claire lo quemaba como una cicatriz reabierta. Por primera vez en su vida, Alexander Miller no quería otro trato, otro titular u otra conquista. Quería respuestas. Quería deshacer lo que no se podía deshacer. Se dijo a sí mismo que necesitaba pruebas, aunque en el fondo ya lo sabía. Pasó el día en una niebla, firmando contratos y asintiendo durante las discusiones en la sala de juntas, mientras sus pensamientos volvían al restaurante. A medida que se acercaba la noche, se encontró caminando hacia el mismo lugar de nuevo, sin siquiera haber decidido por completo ir allí. Escaneó la habitación con una mezcla de esperanza y temor, y cuando las vio, a Claire con su cabello dorado recogido, a la niña pequeña columpiando sus piernas debajo de la mesa mientras hablaba animadamente, su aliento se cortó una vez más. Se quedó congelado durante un largo momento antes de reunir el valor para caminar hacia ellas. Claire lo notó de inmediato. Su sonrisa se desvaneció. Su postura se puso rígida, como si se hubiera estado preparando para este momento todo el tiempo. Colocó una mano protectora en el hombro de su hija y le susurró algo que hizo que la niña volviera su atención a su comida. Cuando Alexander llegó a su mesa, los ojos de Claire se alzaron hacia los suyos, y en ellos no vio rastro del afecto que una vez había vivido allí. En cambio, vio acero y dolor forjados durante años de abandono. «Claire», comenzó, su voz más baja de lo que pretendía, casi insegura. Para un hombre que había dominado salas de juntas y dictado el destino de empresas enteras, de repente se sintió como un niño despojado. Ella no ofreció un saludo. Su mirada sostuvo la suya con fría claridad. «No», dijo bruscamente. «No tienes derecho a venir aquí y fingir que te importa». Él tragó con fuerza, luchando por encontrar las palabras. «Ella es mía», susurró, mirando a la niña. No era una pregunta. Los labios de Claire
se apretaron en una línea fina. «Ella es mía», respondió. Su tono llevaba tanto desafío como un tranquilo temblor de dolor. «Dejaste claro hace años que no querías formar parte de su vida. No tienes derecho a cambiar de opinión solo porque finalmente viste lo que tiraste a la basura». La niña levantó la vista en ese momento, curiosa por la tensión en la voz de su madre, y Alexander sintió que su corazón se agitaba. Forzó una sonrisa, queriendo hablar con ella, pero la mano de Claire se apretó en el hombro de su hija. «Come tu comida, cariño», dijo suavemente. La niña asintió y volvió a su plato, y los ojos de Claire volvieron a Alexander con una fuerza que casi le quitó el aliento. «Era joven, era estúpido», dijo Alexander, su voz ronca con una desesperación que apenas reconocía. «Pensaste que yo era un error», interrumpió Claire, sus palabras afiladas como el cristal. «¿Lo recuerdas? Porque yo sí. Todos los días. Tuve que mirar a mi hija y saber que su padre la tiró a la basura antes de que tuviera la oportunidad de vivir. No tienes derecho a borrar eso, Alexander. No tienes derecho a reescribir la historia solo porque tu conciencia de repente se despertó». Sus palabras lo hirieron más profundamente que cualquier rival de negocios. Sintió la verdad en ellas, innegable y aplastante. Había construido su vida sobre decisiones tomadas con lógica implacable, pero esto no era un mercado o una fusión que pudiera controlar. Esto era una herida que él había infligido, y sangraba frente a él en la forma de una niña que tenía sus ojos, y una mujer que una vez lo había amado lo suficiente como para rogarle que se quedara. «Solo quiero conocerla», dijo finalmente, su voz quebrándose en la última palabra. Claire negó con la cabeza. Su mandíbula temblaba, aunque su mirada permanecía firme. «No la mereces. Ella no necesita el tipo de amor que puede desaparecer con una firma. No necesita a un hombre que elige el poder por encima de la familia. Me tiene a mí. Eso es suficiente». Él quería discutir, rogar, caer de rodillas en medio del restaurante, pero la fría verdad en sus palabras lo silenció. Por primera vez en su vida, Alexander entendió que su poder no significaba nada aquí. El dinero no podía comprar de nuevo la confianza, y la influencia no podía deshacer las elecciones que había hecho. Claire se volvió hacia su hija, terminando la conversación con finalidad. «Vete», dijo en voz baja pero con firmeza, sin siquiera mirarlo. «Vuelve a tu mundo, Alexander. El nuestro es mejor sin ti». Se quedó allí por un largo momento, su pecho doliendo como si ella hubiera metido la mano y le hubiera arrancado algo vital. Finalmente, retrocedió, su orgullo hecho jirones, su imagen cuidadosamente elaborada de control destrozada. Al salir del restaurante, sintió las miradas de los demás en su espalda, pero por una vez no le importó. Caminó hacia la noche llevando la insoportable verdad de que ningún trato, ningún imperio, y ningún imperio de cristal y acero podría sanar la herida que él mismo había abierto en su propia vida. Pero la imagen de los ojos de esa pequeña, sus ojos, se negaba a desvanecerse. Y aunque Claire le había dicho que se fuera, Alexander sabía que no podía. Algo dentro de él había cambiado para siempre. El hombre que una vez creyó que el amor era debilidad, ahora se daba cuenta de que la mayor debilidad de todas había sido creer que podía vivir sin él. Alexander había pasado toda su vida persiguiendo el poder, pero después del encuentro en el restaurante, se encontró persiguiendo algo completamente diferente. La imagen de los ojos azules de la niña permaneció con él, sin importar cuántos tratos firmara
o cuántos kilómetros viajara. Se volvió imposible enterrarse en contratos y números cuando, en los momentos de tranquilidad, aún podía escuchar su risa atravesando el ruido del mundo que había construido. Comenzó a darse cuenta de que el vacío que había cargado durante años no era solo soledad, era la ausencia de una vida que había negado. Y por primera vez en su carrera, Alexander Miller se encontró distraído, incapaz de preocuparse por la próxima gran fusión, cuando todo lo que quería era otra mirada a la niña que nunca había conocido. Comenzó de forma inocente, o al menos eso se dijo a sí mismo. Descubrió que Claire a menudo llevaba a su hija a un parque cercano después de la escuela, un lugar con columpios y un carrusel que daba a un pequeño estanque. Salía de su oficina más temprano de lo habitual, cambiando la comodidad de las salas de juntas pulidas por la vista de los niños que corrían por los patios de recreo. Se sentaba en un banco a cierta distancia, su costoso traje fuera de lugar entre los padres y niñeras, y miraba a la pequeña niña que ahora sabía que se llamaba Lily, subir a la estructura de juegos o correr hacia su madre con dibujos en las manos. Al principio, Alexander tuvo cuidado de no ser notado, contento con simplemente observar, aunque cada fibra de su ser anhelaba caminar hacia adelante y hablar. La primera vez que escuchó la voz de Lily de cerca, fue un momento que casi lo desmorona. Se había tropezado mientras corría y se había raspado la rodilla, y Claire corrió a su lado, consolándola con palabras suaves. Alexander no quería nada más que hacer lo mismo, arrodillarse a su lado y consolarla, pero permaneció congelado en el banco, sus manos apretadas en puños. Se dio cuenta entonces de cuánto de su vida se había perdido, sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada momento que debería haber sido suyo para compartir. El arrepentimiento era un dolor constante, pero también era lo que alimentaba su determinación. Finalmente, el destino le dio una oportunidad. Una tarde, Claire se alejó brevemente para atender una llamada, dejando a Lily en los columpios. La pequeña luchaba por hacer que el columpio se moviera, sus pequeñas piernas pateando contra la tierra. Sin pensarlo, Alexander se levantó de su banco y se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Preguntó suavemente, ¿quieres que te empuje? Ella lo miró con ojos curiosos, ladeando la cabeza como lo hacen los niños cuando deciden si alguien es seguro. Después de una pausa, asintió. Él colocó sus manos suavemente en las cadenas del columpio y le dio un empujón cuidadoso. Lily se rió mientras el columpio se elevaba, el sonido tan puro que casi lo deshace. A partir de ese momento, sus pequeñas interacciones crecieron. Ella comenzó a reconocerlo, saludándolo con una sonrisa tímida cada vez que él aparecía en el parque. Él traía pequeñas cosas, conos de helado de un vendedor cercano o un globo, gestos que hacían que sus ojos se iluminaran. Alexander se encontró escuchando más que hablando, contento de dejar que ella llenara el aire con historias sobre la escuela, sus libros favoritos y los amigos con los que jugaba. Le mostraba sus dibujos, desordenados pero llenos de colores brillantes, y él aceptaba cada uno como si fuera un regalo invaluable. Se maravillaba de su imaginación, su resiliencia y su alegría inquebrantable. Sin embargo, cada alegría llevaba su sombra. Una tarde, Lily ladeó la cabeza hacia él con curiosidad infantil y preguntó, ¿conoces a mi papá? La pregunta lo hirió más profundamente que cualquier acusación. Luchó por formar palabras. Su garganta se tensó mientras la culpa lo carcomía. No tan bien como debería, logró decir finalmente, su voz baja.
Lily pareció satisfecha con la respuesta, saltando para perseguir a una mariposa, pero Alexander se quedó clavado en el lugar, sacudido por la inocencia de su pregunta. Se dio cuenta de que para ella, él era solo un extraño amable, un hombre que aparecía a veces en el parque. Ella no tenía idea de que él era su padre, el que la había abandonado antes de que naciera. Claire, sin embargo, no estaba ciega. Notó su presencia, notó los pequeños regalos, notó el creciente afecto de Lily por él. Una noche, mientras recogía las cosas de su hija, lo miró directamente, su expresión afilada e inflexible. «Esto no cambia nada», dijo en voz baja, su voz lo suficientemente firme como para hacer que su estómago se retorciera. «No tienes derecho a volver a su vida como si el pasado no hubiera sucedido». Él quería discutir, decirle que lo estaba intentando, que ahora era diferente, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Todo lo que pudo hacer fue asentir, sabiendo que ella tenía razón. Aún así, no podía mantenerse alejado. Cada encuentro con Lily era tanto un regalo como un castigo. Atesoraba los momentos en que ella se reía con él, pero cada uno le recordaba los años que había perdido. Sabía que la confianza no se podía reconstruir de la noche a la mañana, y entendía que la ira de Claire estaba justificada. Pero también sabía una verdad por encima de todo. Amaba a su hija. Era un amor lo suficientemente feroz como para humillarlo, lo suficientemente poderoso como para impulsarlo a seguir volviendo, sin importar cuán fríamente Claire lo apartara. Por primera vez en su vida, Alexander Miller ya no perseguía el poder o la riqueza. Estaba persiguiendo la redención, aunque todavía no sabía si era algo que realmente podría ganar. Lo que sí sabía era que no se alejaría de nuevo.